Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Nunca me gusta iniciar sin agradecer, en este caso al licenciado Cristian Badilla de Conciencia Nacional para la Libertad Religiosa, a la UPAE, al doctor Madrazo, que es el titular del Centro de Bioética, y también a un buen amigo que fue el que me hizo favor de invitarme, el doctor Agustín Herrera Fragoso. Bien, voy a compartir mi pantalla. Es interesante poder participar justamente de un congreso virtual que en estos tiempos de la pandemia justamente hemos acudido a ellos para desarrollar esta tecnología que nos ha dado realmente la posibilidad de estar, aunque fuera a distancia, compartiendo con muchas más personas, sea alumnos, sean asistentes, como en este caso, que nos están escuchando de diversas partes, a quienes también saludo afectuosamente. Y bueno, evidentemente cuando uno trata de pensar qué perspectiva, en este caso bioética, puede darse sobre el inicio de la vida y sobre todo estos riesgos de la pensar que bien podemos incidir a tratar de cambiar algunos criterios que de orden legal han venido sucediendo en nuestro país y desde luego en diferentes sociedades en el mundo. Esa es la razón de poner justamente a la vista el feto con las 12 semanas de embarazo y que este aspecto es tomado como un aspecto límite y quiero ver si después de que podamos terminar justamente estas tres participaciones, podríamos seguir coincidiendo con este precepto legal. El principio de la vida humana, como bien lo decía la doctora Casas, mucho tiempo se pensó que durante la primera semana del desarrollo, las células del embrión eran prácticamente iguales. En estos días del XXI, se conoce con certeza que la diferenciación empieza desde la primera división celular, dándose un diálogo molecular entre madre y el embrión desde el segundo día de vida, descubriendo la diferencia, es decir, el hijo dirige su propio desarrollo, ya que de alguna manera impone su propia dinámica molecular, no obstante la dependencia de la madre. Estas afirmaciones hace solo 10 años serían verdaderamente inauditas, pero la evidencia de la acumulación de conocimiento científico confirman estos hechos. Ustedes no ignoran, desde luego, es de dominio público, el cuidado de la salud en el embarazo de la madre lo brinda la ginecobstetricia. Más recientemente, la perinatología está dedicada al cuidado del embrión y del feto. Linde, se observa que son dos especialistas los que brindan cuidado a dos diferentes pacientes que están en codependencia. El equipamiento de conocimientos nuevos de la genética, inmunología, bioquímica, embriología, citología, fisiología, biología del desarrollo y un arsenal de instrumentación como microscopía electrónica, ecografías de cuarta dimensión, análisis de big data, tomografías, etcétera, todos absolutamente buscando datos unánimes respecto a cuándo se inicia la vida de un nuevo ser fundamentado en la evidencia de hechos científicos. Sin embargo, de manera paradójica, a nivel de científicos expertos, juristas y sociedad en general, es justamente en nuestros días, en estos días, que se expresa su opinión sobre el inicio de la vida
encontrándonos con poco respeto a la vida del embrión y del feto humanos. La opinión de unos científicos que afirman que el embrión es un ser humano desde la concepción y la de otros que opinan que todavía no lo es hasta un momento determinado de su desarrollo, no indica necesariamente que haya disparidad de la ciencia en este contexto. Al respecto, les comento que la ciencia no depende de la opinión de los propios científicos, sino de los datos que en calidad de evidencia se multiplican día a día en el fenómeno único de producción y acumulación de conocimientos científico y humano integrado. Independientemente del incesante debate para discriminar al embrión diciendo que no es un ser humano, contradice la abundante producción de conocimiento. Son datos unánimes y estos no son discrepantes a partir de las ciencias que lo soportan. Es decir, todos los datos nos dicen en una nueva vida, todos los datos nos dicen en que una nueva vida se inicia con la fecundación, dado que esto tiene que ver con una sola célula que llamamos cigoto. Los hechos científicos sobre el cigoto y el embrión se pueden resumir en nuevos tópicos diferentes que les voy a comentar en virtud de que sería muy largo escribirlos. 1. El cigoto es una nueva célula diploide con un genoma distinto al de sus progenitores. La fecundación no es una simple mezcla de genes precedentes de los progenitores, sino un proceso que dura 24, que se inicia con la entrada del espermatozoide y termina al constituirse una nueva célula con fenotipo de cigoto. Esta fase unicelular representa en concreto lo que conocemos como un nuevo genoma. 2. El genoma del cigoto es igual al de los 500 billones de células del adulto. Esto quiere decir que es el genoma que perdura en el desarrollo de la persona hasta su muerte, desde este momento hasta su muerte, y esto es lo que nos proporciona justamente identidad biológica y determina las posteriores etapas biológicas. 3. En el nuevo genoma del cigoto está grabado la organización, el desarrollo y las características de nuevo ser. Esto considerando lo que la doctora Casa hablaba, desde esta proporción analógica en donde se están conformando, sin que necesariamente mirar de forma directa, pero allí está configurándose ya a nivel morfológico justamente el nuevo ser. 4. El cigoto es en la etapa unicelular de un individuo. Y esto quiere decir que en el cigoto ya hay actividad de algunos genes con expresión de proteínas específicas. Es el caso de los genes CRY, que es el gen del cromosoma Y relacionado con el sexo, del que depende la diferenciación del testículo. El ZFY, el HPRT, el APRT, alfa globina. Y esto es evidente, es muy importante porque son mecanismos que permiten ya activar justamente la dinámica de los propios genes. 5. El cigoto tiene una organización única y muy diferente a cualquier otra célula. El cigoto es una célula muy grande rodeada por la zona pelúcida, membrana que se mantiene hasta el inicio de la implantación, cuando el embrión en etapa de blastocito contiene 72 células. 6. El cigoto es un ser con plena capacidad de desarrollo completo en un medio adecuado. El embrión tiene individualidad biológica en todas sus fases de desarrollo intrauterino y su entidad humana
no se adquiere por interacciones con la madre, como algunos afirman. Con una perspectiva biológica, se entiende muy bien la individualidad del embrión y que la madre no aporta nada a la capacidad de desarrollo que tiene el cigoto. 7. El desarrollo de un individuo es un proceso continuo e ininterrumpido que depende de las características adquiridas en el momento de la fecundación. El nuevo individuo comienza su desarrollo activando su genoma con un progresivo crecimiento, diferenciación y maduración. Va pasando por las distintas etapas: cigoto, embrión, bicelular, mórula, blastocito, embrión implantado, feto, niño, puber, adulto, vejez. El cigoto tardará 14 días en anidar y hasta los 3 meses y medio estará formando la placenta. 8. La biología es especiométrica desde la fecundación que separa lo humano de lo no humano. 9. El embrión es un organismo con unidad fundamental y por lo tanto es un individuo. Todas estas características son evidentemente las partes que tienen todo lo que ahora podríamos estar definiendo como esa dinámica molecular, como esa danza espectacular molecular que va dando justamente origen a lo que llamamos definitivamente vida. Entonces, por lo tanto, la naturaleza humana se adquiere en la fecundación. El dilema no es el momento en que se adquiere la condición humana, que científicamente no tiene duda, sino la fase de desarrollo en que se le concede los derechos humanos como el derecho a la vida. Es una decisión legislativa y social que se ha modificado muchas veces en la historia. En la conquista de México, invadidos por europeos, estos pensaron que los nativos no tenían alma y por su color de piel no debieran ser considerados personas. Sucedió lo mismo con los africanos esclavos. De mucho tiempo después, los judíos y tantos más seres humanos señalados como inferiores. Tal vez en nuestros días ya no se discrimina legalmente la vida de los seres humanos por estas razones, pero sí por las características que tienen en algunos periodos de su vida, como en la etapa embrionaria o fetal. Esto es ya el viaje de un espermatozoide después de una gran carrera, como ustedes lo conocen bien. Evidentemente, esto es lo que significa el inicio de la vida humana, la fecundación que se da desde ese momento hasta el momento del nacimiento. Esto viene ya diciéndonos: el espermatozoide penetra en el óvulo y a partir de ese momento se brinda la vida humana en formación. La conocemos desde la concepción hasta el nacimiento. El embrión ya anidado en el útero, que como mencionaba, 14 días es el tiempo que tarda, ¿no? De tal manera que todo lo que hemos mencionado hasta este momento está ocurriendo en el transcurso de las 2, 3, 4 o 5 semanas y evidentemente en toda esta proporción de lo que va desarrollando la morfología justamente en el proceso de gestación, pues se va dando realmente de una manera que es una maravilla en términos de formación de lo que es la persona, de lo que es el ser viviente, ¿no? Y evidentemente también dentro de ello, pues hay diferentes tipos de movimientos que van desde los cardíacos, bostezos, apertura de la boca, pulmonares, etcétera, etcétera, que aparecen justamente en el primer trimestre de la gestación. Entonces, el proceso de la gestación de 9 meses promedio, que es el embarazo y el nacimiento, la niñez y todas las etapas de desarrollo que supone que en una persona hacer todo un ciclo de vida hasta llegar a la vejez y la muerte. La persona, entonces, será la resultante de los múltiples patrones de la vida social y cultural que actúan sobre cada individuo.
caracterizándolo como persona, a la manera como el individuo es el resultado de los múltiples genes que interactúan con el cigoto del cual procede. Pero, así como carece de todo sentido biológico el decir que el individuo está prefigurado en los gametos generadores, tomados desde luego por separado, así también carece de sentido decir que las personas están prefiguradas en los componentes sociales y culturales o en las personas que van a moldear al individuo, ¿no? De tal manera que evidentemente ya en todo este desarrollo de la gestación y ya justamente a punto de llegar al nacimiento, ustedes pueden observar en morado cómo está la distribución del propio cerebro, y cuando está a punto de apuntar hacia la pelvis, pues tiene una transformación que le da una especie de imagen como si fuera un bolobán. Y esto también tiene que ver con una cuestión evolutiva que hace millones de años resultaron en nuestra posición bípeda y empezaron por poner presiones sobre el propio esqueleto humano. Por un lado, este tipo de locomoción favoreció una pelvis estrecha, mientras que por otro lado, la concomitante encefalización requería de una pelvis grande para el nacimiento de un feto con una cabeza grande, lo que creó un conflicto. Como resultado, actualmente las mujeres embarazadas se enfrentan el llamado dilema obstétrico, y una de sus consecuencias es que aunque la tasa de mortalidad materna en México ha decrecido recientemente, como lo mencionaba también ya la doctora Casas, en 2008 era de 85 por cada 100,000, en 2010 todavía fue de 50 por cada 100,000 nacimientos vivos, lo que nos coloca en la posición 109 de 183 países estudiados. Entonces, la vida humana, que inicia con el nacimiento hasta la muerte, pues es evidente este nacimiento, que es el primer acto de socialización, en donde evidentemente todo esto tendría que ver necesariamente con una condición de normalidad, pero también hay ciertos casos que se dan anormalidades, como recientemente el caso Lucas en 2019, el primer bebé que nace con medio cerebro fuera del cráneo y sobrevive. Esto tiene que ver con un proceso en la maturación, la llamada encefalía, y después la exencefalia. Entonces, desde luego que esto, desde todos los tiempos, ha llamado la atención al ser humano, porque el ansia de conocer aquello de donde nacen los seres, lo que les hace vivir después de nacer, hacia lo que todos caminamos y en los que han de hundirse finalmente, eso es el Brahmaja. También no quisiera dejar de mencionar, en términos de la formación cerebral, que la vida de un cerebro también se inicia desde la gestación hasta la senectud, ¿no? Y esto también recientemente ha sido sumado realmente a las consideraciones que se hacen sobre el aborto, y claramente desde esta mirada desde el prisma de las neurociencias. De tal manera que para atender el aborto, las neurociencias y en específico la neuroética han comenzado a investigar y a develar los secretos del cerebro humano. Varios estudios han encontrado algunos datos interesantes con respecto al desarrollo cerebral y cómo se relaciona con la decisión de interrumpir o no el embarazo. Los diferentes autores destacados neurocientíficos han aclarado que las investigaciones no orientan el sentido de estar a favor o en contra ni del aborto ni de la concepción, simplemente se exponen los argumentos más sólidos en lo que respecta al desarrollo del encéfalo. De tal manera que a nivel de la neurobiología del desarrollo temprano cerebral, podemos encontrar justamente a nivel del turón neural
cómo se van conformando justamente toda la morfología del propio cerebro, y el caso que les mencionaba justamente es una deformidad del tubo neural, el caso Lucas mencionado hace un instante. A partir de los 18 días, el cerebro comienza a desarrollarse, formando las células nerviosas que más adelante darán lugar a las neuronas. Durante este proceso, el feto produce más células neuronales de las que necesitará al nacer, muchas de las cuales morirán si no son estimuladas. Por eso, cantarle, hablarle y ponerle música es esencial para ayudarle a potenciar su inteligencia. También su correcto desarrollo depende de la nutrición de la madre durante el embarazo, así que prestar atención estos 9 meses beneficiará al cerebro de la vida en formación. Desde luego que el desarrollo del cerebro en los fetos es justamente hechos científicos que nos han demostrado estos primeros cimientos neurológicos. El desarrollo del cerebro, de acuerdo con Pinel, comienza aproximadamente 3 semanas después de la concepción, cuando el tejido que está destinado a formar el sistema nervioso puede reconocerse en forma de placa neural, pero es hasta la 4ª semana después de que surgen las 3 protuberancias cuando aparecen los primeros indicios de un cerebro. Después, la actividad cerebral eléctrica no comienza hasta el final de la semana 5 y 6, es decir, entre los 40 y 43 días de gestación. Sin embargo, no es una actividad ni siquiera es tan coherente como el sistema nervioso de un camarón. Semana 8, aparecen las neuronas y se extienden por el cerebro. No obstante, para Gacinaga, es entre la semana 8 y 10 cuando se inicia el verdadero desarrollo del cerebro. Las neuronas proliferan y inician su migración por todo el cerebro. También se desarrolla la comisura anterior, que es la primera conexión interhemisférica, una conexión desde luego pequeña. Durante este periodo aparecen los reflejos por primera vez. Los polos temporal y frontal del cerebro se desarrollan entre las semanas 12 y 16. La superficie del córtex parece plana durante el 3er mes, pero al final del 4º mes aparecen los surcos. Así, surgen asimismo, los lóbulos del cerebro y las neuronas continúan proliferando por el córtex. Hacia la semana 13, el feto empieza a moverse, pero el feto no es todavía un organismo sensible y consciente, sino una especie de babosa marina, un cúmulo de procesos motores sensoriales inducidos por reflejos que no corresponde a nada de un modo dirigido u ordenado. En la semana 17 se forman numerosas sinapsis. El desarrollo sináptico no se dispara hasta el día 200, semana 28 de gestación aproximadamente. Sin embargo, alrededor de la semana 23, el feto puede sobrevivir fuera del útero con asistencia médica. También en esta etapa el feto puede responder a los estímulos aversivos. El desarrollo sináptico más importante continúa hasta el 3er o 4º mes postnatal. Hacia la semana 32, el cerebro fetal controla la respiración y la temperatura corporal. Cabe destacar que cuando nace el niño, el cerebro se parece al de un adulto, pero dista mucho de haber concluido su desarrollo. La corteza cerebral incrementa su complejidad durante años y la formación de sinapsis prosigue durante toda la vida del ser humano. Desde luego que esto permite adelantar algunas conclusiones sobre la vida, el cerebro y la posibilidad de abortar. Se puede decir que si en el momento de nacer el cerebro todavía dista mucho de cumplir sus funciones, como las conocemos en cualquier adulto, el cerebro de un grupo de células no es ni será un cerebro que pueda desarrollarse, ya que como se ha mencionado, no es sino hasta la semana 23 que el producto puede sobrevivir, y solo con ayuda de un equipo médico especializado. En pocas palabras, el
cerebro de un adulto lo es solo gracias a que éste se ha podido desarrollar desde la gestación en un contexto que le brinda las experiencias para convertirse en un cerebro sano y normal. Gracias al entendimiento de las ciencias y en específico de las neurociencias, es que ahora se podrán tomar mejores decisiones, además de que éstas nos ayudarán a eliminar la culpa gracias al conocimiento sistematizado y racional al que llevan a las conclusiones científicas. Si nosotros vemos en una resonancia magnética fetal, podemos ver cómo cada una de estas imágenes en la parte A de la diapositiva, muestran el mismo corte, o como le llaman aquí, rebanada, en un momento diferente, ¿no? Y igualmente el cerebro, como se observa, es mucho más pequeño que el de un adulto, y esta imagen corresponde al cerebro fetal en el compartimiento materno a las 29 semanas de gestación. También otra parte que aporta justamente la historia del cerebro en este sentido sería el comportamiento fetal. Es decir, lo llaman estos autores una ventana al neurodesarrollo y también al diagnóstico temprano. Esta evaluación neurológica del feto es una medida necesaria para el seguimiento del embarazo y la identificación también temprana de patologías. La introducción de técnicas de mayor resolución espacial y temporal, particularmente la ecografía en 3 y 4 dimensiones, está aportando intereses conocidos en el comportamiento fetal y su estrecha relación con el neurodesarrollo. A su vez, diferentes factores intra y extrauterinos pueden inducir respuestas del feto que tienen consecuencias inmediatas y conforman una predisposición futura definida como programación fetal. En consecuencia, el estudio del comportamiento fetal representa una ventana abierta al diagnóstico temprano y hacia un atractivo y prometedor campo de conocimiento, el neurodesarrollo. 2 minutos más, doctor. ¿Perdón? 2 minutos más. Híjole, me falta muchísimo. Pero bueno, me voy a pasar unos 3 minutos más, si le parece, licenciado. Adelante, adelante. Bueno, cuando hablamos de intervenciones disruptivas al comienzo de la vida humana, se abre desde luego un debate bioético y del derecho sobre la pena de muerte prenatal, que es una forma de mencionar este asunto en diferentes países del mundo, de tal manera que la intervención disruptiva que más genera debate sobre la pena de muerte prenatal desde la perspectiva de la bioética y el bioderecho es sin duda el aborto. Y en este caso se trata de acabar deliberadamente con la vida en un proceso prima facie que es justamente la dijo no deseado y que amerita desde luego el hecho de que pueda ser casuísticamente revisado, ¿no? Desde luego que el pensamiento bioético orienta sus esfuerzos hacia la dignidad del ser humano desde el momento mismo de la concepción, en acopio al derecho a la protección de la vida física del que está por nacer. La despenalización del aborto, de muerte, el comienzo de la vida humana, lo cual tiene implicaciones muy amplias y muy diversas desde la bioética, las ciencias biomédicas, la biopolítica y el bioderecho. Estas, desde luego, implicaciones afectan a las futuras generaciones con el postulado principialista de autonomía y del consentimiento informado que entrama el determinismo biológico de quienes deben morir. El análisis se examina en varios países como la pena de muerte prenatal, mencionaba, ante los altos índices del aborto, fenómeno de muchas sociedades en el mundo, como ya lo decía la doctora Costa. Y esto, pues desde luego, tiene que ver con cuestiones de vida y muerte, ¿no? Desde luego, los argumentos de las personas que en un momento dado
consideran este fenómeno como sustancia de la vida. El aborto sigue siendo una cuestión controvertida entre juristas, profesionales de salud, investigadores y la sociedad en general en el mundo. La discusión sobre la legitimidad o ilegitimidad del aborto voluntario se suele constar en 4 argumentos o tópicos del debate siguiente. El argumento el argumento de quien afirma que resulta imposible prohibir el aborto con eficacia, o lo que es lo mismo, que las normas jurídicas a este respecto no son capaces de controlar o limitar la realidad. En dado caso, es una situación realmente difícil para el derecho. El argumento central de los llamados antiabortistas, la tesis de la personalidad del feto, embrión o preembrión en términos de ausencia, y tercero, la justificación del aborto voluntario a través de su presentación como estado de necesidad, y finalmente la afirmación de la legitimidad del aborto apoyada en la idea de libertad o autonomía de las mujeres. Voy a pasar a algunas más para poder terminar, y que en un momento dado podamos ver algún criterio de nuestro México, de acuerdo esto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Desde el año 2007 hasta febrero de 2019 se han realizado 208.231 abortos legales, de los cuales el 41.1% lo realizan mujeres de entre 18 y 24 años, y el 5.6 niños y adolescentes de 11 a 17 años. Sin embargo, de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, se estima que en México se realizan entre 750,000 y 1,000,000 de abortos clandestinos por año. Y esto nos hace definitivamente aludir a una frase de que caras vemos, desde luego de mujeres, y abortos no sabemos. Y aunque hay cosas que me gustaría más compartir, pues me adapto a los tiempos, y esto sería todo. Muchas gracias.